Le vamos a agradecer a quien está en contacto con nosotros. Ella es doctora en Ciencias de la Biología, es Berenice Schneider. Berenice, gracias por este tiempo. Bienvenida arriba a Santa Fe. Buenos días, Gustavo y María José. Bueno, Berenice, nosotros conocemos esta planta acuática, sí, pero de verla, de algunas leyendas, pero no sabemos nada acerca de cuál es la función que cumple dentro de la biodiversidad, dentro del ecosistema de un río, esta planta y qué particularidades tiene. Nos decías antes de entrar que más allá de la planta es la flor quizás sí, lo más significativo. Bueno, sí, la verdad que es una planta muy particular, sobre todo por el tamaño que tiene, ¿no es cierto?, y por la belleza. Y esto ha hecho que sea cultivada en jardines botánicos de todo el mundo, incluso gente que tiene estanques en sus propias casas porque son aficionados, las cultivan en Europa, en Estados Unidos, justamente por el tamaño. Bueno, en realidad cuando uno va a la isla y ve esta planta en los ambientes, lo que en realidad estamos viendo son sus hojas. No es que cada plato es una planta individual, sino que son sus hojas adultas, en realidad los que vemos, que cuando alcanzan su máximo tamaño pueden llegar a medir hasta 2 metros de diámetro, metro y medio en general, pero pueden llegar a medir hasta 2 metros de diámetro. ¿Cuántas hojas tiene generalmente una planta de irupé? Bueno, una sola planta de irupé puede llegar a tener, para que te des una idea, hasta 40 o 50 hojas, o sea, eso no es lo normal, pero sí se han reportado casos de plantas con esa cantidad de hojas. Sí. Hablando de las hojas, cuando estaba cerca de los irupé podía haber espinas muy grandes que estaban en la parte de abajo y de los costados de cada uno de los irupé. Sí, tal cual. En realidad las únicas partes de la planta que no tienen espinas son la parte superficial de las hojas y la parte interna de ese borde erguido que tiene alrededor y los pétalos de las flores. El resto de la planta, incluso el tallo, tiene un tallo que está sumergido, que está enterrado en el sedimento, incluso ese tallo está cubierto totalmente de espinas. Sí, es en realidad una defensa que la planta utiliza contra peces herbívoros y otros herbívoros de mayor tamaño, como puede ser el coipo o los carpinchos en nuestra zona. Veíamos recién en unas imágenes muchas hojas de irupé y pocas flores. ¿Cómo se da la polinización de este tipo de plantas? Bueno, la polinización es bastante particular en esta planta. Una vez que los irupés pertenecen a un grupo de plantas que se llaman plantas termogénicas, que significa que son capaces de producir calor, lo cual no es nada común dentro de las plantas, ¿no es cierto? Bueno, cuando una flor emerge a la tarde, o sea, el proceso de floración y de polinización ocurre en 2 días consecutivos. La flor emerge, a la tarde se abre, a la tardecita ya está completamente abierta y comienza a producir calor y liberar un perfume frutal que atrae a unos escarabajos de unas determinadas especies que son los principales polinizadores. En este momento, en este primer día, en esta tarde, la flor es blanca y solamente tiene maduras sus estructuras reproductivas femeninas. Es decir que funcionalmente la flor en ese momento es femenina y es incapaz de producir y liberar granos de polen. Bueno, los escarabajos son atraídos por el color, por el olor y por el calor que liberan estas plantas, ingresan hacia el interior de la flor, y abajo hay una cámara que se llama cámara estigmática, que ahí el escarabajo tiene la recompensa que es el néctar. Y bueno, y ahí en general son muchos escarabajos los que están ahí y pasan toda la noche. Finalmente, al amanecer, la flor se cierra, los escarabajos que no han salido quedan encerrados, alimentándose hasta la tarde siguiente, el día 2,
cuando la flor a la tarde se abre nuevamente. Pero ya cuando la flor se abre, en el segundo día ya no es blanca, porque cuando se produjo la fecundación, se torna rosada, y en este momento ya no es femenina, sino que es una planta masculina, es una flor masculina. Entonces es capaz de liberar granos de polen. Bueno, los escarabajos que quedaron encerrados, cuando la flor se abre, salen y se llenan del polen de esta nueva flor masculina y se van hacia otra flor que es blanca del ambiente, que libera el perfume y que son flores femeninas. Berenice, bueno, ¿es normal encontrar un amplio sector ocupado por Irupé, como por ejemplo el delta del río Coronda, que nos decían que a ellos les llamaba la atención este fenómeno, porque habían visto pero no tanta cantidad? Bueno, yo no tuve oportunidad de ver el video que estaban pasando, y sí he tenido oportunidad de ver más que nada en la zona del Paraná y del Colastiné, ambientes que están totalmente repletos con Irupé. También en la bibliografía de reportes de 30 años atrás, que lo comentan como hechos raros, que cursos de ríos tranquilos y arroyos o lagunas, algunas lagunas, se colonicen casi por completo con Irupé. Sí. Y bueno, obviamente uno imagina que a pesar de, más allá de la belleza, esto todo obviamente tiene una función en el ecosistema también de aportar oxígeno y todo lo demás, cumple la función de cualquier otra planta. Sí, claro, como todas las otras plantas acuáticas, bueno, son componentes muy importantes de nuestros ecosistemas acuáticos y tienen muchísimas funciones que son sumamente importantes. Bueno, en el caso particular del irupeo y de las plantas que comparten la misma forma de vida del irupé, que son las que están arraigadas en el sedimento y tienen hojas flotantes, por ejemplo, una función importante que tienen es que absorben los nutrientes de las partes más profundas del sedimento que no están disponibles para otros organismos y otros productores primarios, y luego por exudación las liberan a la columna, liberan estos nutrientes a la columna de agua, o cuando la planta muere y sus tejidos se descomponen, en el proceso de descomposición de la biomasa, estos nutrientes se liberan y pueden ser utilizados por otros organismos, productores primarios, ¿no? Berenice, podemos decir entonces que es fundamental e importante, ¿no?, la función que cumple el irupé en el ecosistema del río. Sí, claro, la función del irupé y la función de muchas otras plantas acuáticas. En el irupé siempre se puede ver en la parte aérea, digamos, que siempre hay aves y una fauna muy variada alimentándose, nidificando ahí arriba. Y lo mismo ocurre en la parte sumergida. Da hábitat, refugio, alimento, y hay un montón de interacciones con otros organismos, no solo acuáticos, que se dan en estas plantas, sí. Berenice, nosotros te agradecemos enormemente estos minutos para que nos hayas ayudado a entender lo que veíamos en un video, que la idea era mostrar algo curioso que ocurre allí en Coronda, pero nos topamos con esta otra curiosidad, con esta, para nosotros, rareza, pero estamos hablando de una planta muy conocida en el delta del Paraná y en el delta de aquí del río Coronda, que obviamente tiene una función que nos ayudaste a entender con esta nota. Gracias por el contacto. Gracias a ustedes.